¿Qué se ríe? Ah, no, lo puse así a propósito. Abandoné el inglés español. No, este no es un inglés fácil ahí, lo puse así a propósito solamente porque esa estructura precisamente viene mucho de los gringos, ¿sí? Y los gringos, nos guste o no, les tenemos que aprender mucho a ellos en la forma de contar historias. Que las hagan ya después en un mero sentido meramente comercial y ya, pero nosotros, de ahí, la forma de contar historias y atrapar al espectador para contar historias es importantísimo. Ustedes ven que una película, una buena serie de televisión, no arranca planita, sino que siempre arranca en un tipo alto, ¿sí? Punto clímax, arriba, y siempre arranca con una cosa para poder enganchar y después empezar a contar una historia, ¿sí? Pero aparte de eso, veamos lo que es la estructura. Y aquí lo estoy hablando de una estructura dramática que es muy aristotélica, ¿sí? Una estructura dramática clásica, que a nosotros lo que nos corresponde es empezar a romper con ella, para buscarle nuevas posibilidades. La pongo así es porque, miren que coincidencialmente me da 5 Ws. O sea, es la famosa estructura dramática de las 5 Ws. What, who, where, when, why. ¿Sí? O sea, qué, quién, cuándo, dónde y el por qué. ¿Sí? ¿Qué me da entonces de lo que debe tener una estructura? Primero, ¿qué entendemos por estructura? Y hagámoslo aquí con este mismo espacio. Los cimientos. Exacto. Hay cosas que dentro de una historia son estructurales, como dentro de este espacio es estructural. Por ejemplo, para que estos muros estén aquí levantados y estemos aquí en este segundo piso, necesitamos de esta plancha, este piso, ¿cierto? O sea, unos cimientos que aguantan con este piso. Si no hubiera unos cimientos, unas columnas firmes, no podría haber este segundo piso. Y si esta plancha no tuviera un hierro resistente, con seguridad que pisamos acá y esto es un día. Entonces esto es estructural, este piso. Como también sería estructural estas columnas que tiene, ¿sí? Pero digamos, esa puerta es estructural. No, ¿cierto que no? O sea, este espacio puede existir sin esa puerta y no se va a caer, ¿sí? Pero si estos muros no están, este techo no podría estar y se caería también. Hace parte de la estructura. De esa misma manera me quiero explicar para lo que es fundamental dentro de una historia. Dentro de una historia, de un guión, hay elementos que son estructurales. Sin ellos es imposible que haya guión. Sin ellos es imposible que haya historia. Hay otras cosas que uno le puede añadir, pero son como en un carro. Un carro necesita de un motor, es indispensable para que el carro funcione, pero el carro puede funcionar sin pasacintas, no tiene problema. Sin puertas. O sin las puertas, o sin las plumillas, o sin el pito, pero necesita por lo menos de las ruedas para que pueda moverse. Sí, es imposible el carro sin ruedas, si no, no podría tener la funcionalidad de un carro. Así pasa con el guión. Entonces, en el guión tenemos varias preguntas, una de ellas es el what, y con el what lo que estamos hablando es de qué nos cuenta la historia, qué nos cuenta la acción dramática. Entonces ahí estamos hablando de tópicos como el tema, el argumento y la sinopsis. Entre argumento y sinopsis la diferencia es muy pequeñita, ¿sí? ¿Qué es argumento? Una sinopsis larga. ¿Qué es una sinopsis? Un argumento corto. Eso es. Siempre cuando vamos a hacer el argumento de una historia, la debemos de hacer, o la sinopsis, cualquiera de las dos, la hacemos siempre en tercera persona y en tiempo presente. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a contar el argumento. Bueno, y en el argumento ya hay una explicación más detallada de la historia, ¿sí? Y la sinopsis es más corta. Por ejemplo, que fuéramos a hacer la sinopsis a una historia como común para todos, y la va a poner así, un cuento infantil, Caperucita Roja. Y entre otras cosas, también aquí abro paréntesis, Caperucita Roja no era un cuento para niños, era un cuento para adolescentes, con una alta carga erótica, que después lo conocimos ya para niños, es diferente. Caperucita Roja viene en la narración oral francesa, ¿sí? Ni siquiera fue escrito por Charles Perrault.
O sea, Charles Perrault lo que hizo, pues él sí lo escribió, pero no fue el que lo creó. Él cogió lo que estaba en la tradición. Es como si alguien escribiera ahora sobre la Madremonte o la Patasola o lo Carrasquí. Eso ya está en la tradición oral antioqueña y alguien escribe la historia. Eso lo hizo Charles Perrault, de lo que escuchaba, sobre todo en las cocinas de palacio en Francia. Entonces esa historia de Caperucita, él entra a hacerla. En el cuento más cercano, que es el de Perrault, pero el más antiguo, ¿sí?, de Caperucita, no nos hablan de una niña, sino que nos hablan de una joven entre los 14 y los 15 años. Imagínense, ya hay una diferencia. El personaje no es una niña, sino que es una joven. Que vive en el campo, sí, pero que no va a ir al bosque donde la abuelita, sino que es una niña que vive en el campo, que va para donde la abuelita, que vive en la ciudad. Mire la otra diferencia. Entonces, va a la ciudad. ¿Sí? Y claro, para ir a la ciudad atraviesa el bosque y se da pues el cuento ese. Y en el punto ese de cuando el lobo se disfraza de abuelita y que dice: abuelita, qué ojos tan grandes tienes para mirarte mejor, sí, qué orejas tan grandes, está mejor. En el cuento donde arranca Caperucita, cuando el lobo disfrazado de abuelita arranca por descubriéndole, quitándole la sábana por los pies. ¿Sí? Abuelita, ¿qué pies tan grandes tienes? Lógico, para llegar a la boca tengo que pasar irremediablemente por otras partes. ¿Sí? Que es donde se da ello, porque la moraleja dice: palabras más, palabras menos, jóvenes doncellas, no os dejéis engañar por aquellos hombres que se disfrazan de oveja, pero que son unos lobos. Es decir, el cuento estaba encaminado para algo que todavía ocurre en nuestro medio, de aquellas campesinas que emigran del campo a la ciudad y que llegan unos avivatos, las engañan, las embarazan y las dejan por ahí tiradas. Ese era realmente el cuento de Caperucita Roja. Pero bueno, ¿hay qué hice con el cuento en este momento? ¿Qué acabo de hacer al contárselo de esa manera? Una sinopsis. Hice una sinopsis que ya podría extenderla más grande a decir: Caperucita que vivía en una casa, en el bosque, en el campo con su mamá, y entonces la Caperucita Roja y la mamá de edad de tal y pascual, y que fue abuela que estaba enferma, y me pongo a contar todo lo que estaba en eso, ¿sí? Contando toda esa historia. ¿Por qué se hace en tercera persona? Primero, porque lo hacemos, es como si nosotros estuviéramos viendo la historia desde afuera, ¿sí?, para hacer la sinopsis del argumento. ¿Y por qué en tiempo presente? Porque es en el tiempo en que ocurre para el espectador cuando se cuenta la historia. Si uno no la cuenta ni en el futuro ni en el pasado, sino el tiempo presente como tiempo narrativo, tiempo de narración. Y el tema, por ejemplo, ¿cuál sería el tema en Caperucita Roja? La virginidad. Bueno, la que les conté sí es de virginidad. ¿Sí? Sí, pues. Sí, engaño, o en el que uno conocía, puede también ser el tema de supervivencia, si fuera la Caperucita que conocemos, que si es el lobo vegetariano, pues no había problema. Sí, es la tradicional, pues no tendría que comerse a Caperucita, pues devorársela pues para que no habría nada. O el tema de la desobediencia, porque es que la mamá le dijo que no hablara con nadie en el camino y ella le desobedeció. ¿Sí? Entre otras cosas, esa mamá, cuando yo siempre analizo de cuento, me parece la mamá más irresponsable del mundo. ¿Sí? Mandar a una niñita, pues, en la que conocemos, una niñita de 8 o 10 años, por un bosque sola, sabiendo que hay un lobo por ahí. Muy conchuda, porque no fue ella más bien a llevarle las cosas a la mamá de ella. Sí, abuelita de Caperucita, una señora muy irresponsable. Pero bueno, ese tema debe ser claro. Cuando un tema no es claro, y un tema debe ser claro, para explicarlo, dicen los que saben de esto que un tema no debe ocupar más de un renglón. Es decir, inclusive no debe ocupar más de 5 palabras para explicar el tema. Y hay que tener muy claro el tema, porque el tema es el que se lo va a desarrollar. Yo recuerdo en el poli, siendo profesor de guiones, con mis muchachos, en el trabajo final me tenían que escribir un guión y ellos estaban haciendo un guión sobre el SIDA. ¿Sí? Un
Entonces el trabajo sobre el SIDA, la investigación que habían hecho, grandísima, trabajo de campo, consultando con médicos, con personas con el contagio, que lo padecían, etcétera, etcétera. Listo, después me contaron la historia. Miren, ¿cuál es la historia? O sea, me tenían que hacer una escaleta. La escaleta también tiene que ver con esto, una escala de acciones, y se va propia. Es que la historia es muy sencilla. Ella tiene 20 años, él tiene 25. Se conocen, amor a primera vista. ¿Sí? Él tiene SIDA. Ah, muy bien. Bueno, entonces se conocen a primera vista, amor a primera vista. ¿Sí? Y él le cuenta que tiene SIDA. Ella dice que no le importa, que ella lo ama mucho. Listo. Entonces ellos viven su noviazgo, después lo vamos a ver en un parque de diversiones, después lo vamos a ver por allá paseando en el campo, luego lo vemos en cine, etcétera, etcétera. Pero resulta que una vez él va caminando por el centro y la pilla ella mal estacionada, es decir, está en una taberna con otro tipo, ¿sí? Y besándose y abrazándose, acariciándose con otro tipo, él la ve, él era un poeta, puede decir, escribe poemas, escritor, entonces va a la casa y se ahorca y se mata. No, se ahorca y se mata, hasta ahí termina la historia. Ya, muy bien. Muy bien, vamos a suponer que no tiene SIDA, sino que tiene tuberculosis. ¿En qué me cambia la historia? En nada. Porque tiene una gripa, ¿en qué me cambia? En nada. Es decir, ese tema que ellos creían que era su tema principal, no era el tema principal. El tema principal allí, ¿qué era? Infidelidad. Infidelidad. El suicidio es ya la consecuencia. El tema principal era la infidelidad. ¿Sí? Entonces eso tiene que tener muy claro en lo que va a ser. Personajes. Bueno, entonces eso nos da que una historia debe tener un tema y un tema claro. ¿Sí? Cuando el tema no es claro, se presta para que se empiece a tergiversar con él. Si usted como dramaturgo no plantea bien el tema, entonces está expuesto a que los actores, el director, la producción física se lo tergiversen. ¿Me ibas a preguntar? Yo decidí no hubiera contagiado, hubiera cambiado el tema.